Hola amigos y amigas, soy Adela Alonso Gallegos, enfermera comunitaria del Departamento de Salud Alicante Hospital General y colaboradora activa en el Aula de la Salud de la Universidad de Alicante. Hoy, como veis, estamos dentro del curso La alimentación mediterránea, nuestra mejor aliada para una vida saludable, y vamos con el cuarto taller, en la cual vamos a hablar de la aproximación a los macronutrientes y los micronutrientes. Es bastante denso porque hacemos un repaso exhaustivo de cada uno de los nutrientes que ingerimos con los distintos alimentos. Muchas cosas ya son conocidas, ya las he ido diciendo en los talleres anteriores, entonces es una manera de ir asentando la información e ir avanzando en nuevos conceptos que nos van a ayudar a que la alimentación sea saludable y sea más completa. Bien, hasta este momento os digo siempre, tenemos que ir siempre que hacemos un taller, y en este caso el taller de alimentación saludable, debemos de ir incorporando en nuestra vida estas prácticas para vivir mejor. Recordar, importante, no me quiero extender, las 10 respiraciones, hacerlas varias veces al día, comer sintiendo, poniendo en marcha todos los órganos de los sentidos, hacer la atención consciente de conectar con el cuerpo. Después, ya hemos tenido que ir incorporando en nuestra vida alimentos que comemos pocas veces a la semana y que, según la encuesta Predimed, necesitamos comer más veces a la semana. Ya no tendríamos que tomar nada de azúcar añadida. Los platos, podemos comer gran variedad, pero tienen que ser raciones más pequeñas si tenemos obesidad y si no hacemos demasiado ejercicio, ¿no? Y lo que vimos la última semana, fijarnos en las etiquetas de los productos, sabiendo que es preferible siempre un producto natural a un producto que está elaborado o en conserva. Bien, en los alimentos va a haber partículas que son macronutrientes y micronutrientes. Entonces, en la parte izquierda, los macronutrientes, ¿quiénes son? Los carbohidratos, hidratos de carbono, simples y complejos, todo esto ya lo suena, las proteínas y las grasas. Y en el lado derecho están como micronutrientes las vitaminas y los minerales. Este es lo que vamos a hacer a lo largo de este taller. Vamos a empezar con los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son nuestra fuente de energía. El organismo lo necesita para luego poderlos utilizar para realizar funciones vitales, para regular la temperatura del cuerpo y para realizar actividades físicas o trabajo muscular. Y ya lo vamos a ver, una vez que hablemos de todos los nutrientes, deberían de aportar la mitad de las calorías de todo lo que tomamos a lo largo del día. Pero todo dependerá también del ejercicio físico. Acordaros que en la pirámide de alimentación de la SENG dice que hay que tomar de 4 a 6 raciones al día, pero que depende de la actividad que realicemos. Bien, repaso, ya lo sabemos, los hidratos de carbono tenemos simples y complejos. En los simples están el azúcar, la mermelada y los dulces en general, la miel también, y está la fruta. De todos ellos hay que reducirlos. Incluso el azúcar añadida ya dijimos que nada. Y todo lo que es la mermelada, miel, dulces en general, nada. De ahí lo único que tenemos que tomar son las frutas, porque además las frutas, ya lo iremos diciendo, vienen acompañadas de fibras, de vitaminas y de minerales. Después tenemos los complejos, en los cuales tenemos el arroz integral, el pan, las pastas, me refiero a los macarrones, fideos integrales siempre, las patatas y las legumbres. Bien, repaso, hidratos de carbono simples. ¿Qué es lo que pasa? Pasan inmediatamente a la sangre y generan energía. Estos, menos las frutas, no se acompañan ni de vitaminas, ni de minerales, ni ningún otro nutriente como puede ser la fibra. Por lo tanto, no están aportando nada saludable, ¿no?
¿Y cuál es? Es el azúcar que nosotros añadimos a los alimentos, los refrescos, los caramelos, las chucherías, los productos de pastelería, las galletas y los helados, ¿vale? Porque aunque la fruta tiene hidratos de carbono simple, esas sí que las tenemos que tomar porque llevan vitaminas, minerales y fibra. ¿Qué pasa con los hidratos de carbono simple? Pues que producen una rápida subida de azúcar, de glucosa en sangre, y lo que tiene que hacer el organismo es liberar de forma rápida una hormona que se llama la insulina, que va a ser la que va a transportar ese azúcar, ¿vale? Esta respuesta genera un pico de glucemia muy elevado en el organismo, ¿vale? Cuando has consumido exceso de azúcares, ¿no? Y esto, a lo largo del tiempo, va a dar origen a múltiples enfermedades, como es la diabetes, la aterosclerosis o la obesidad, ¿vale? ¿Qué pasa con los hidratos de carbono compuestos? Bueno, pues los hidratos de carbono compuestos se absorben de forma más lenta y gradual. Por lo tanto, no provocan en nuestro organismo esa subida de los niveles de azúcar, de glucosa en sangre. Si además los acompañamos con otros nutrientes, como pueden ser fibras o grasas, la absorción se lentece. Pero no solo eso, es que el propio arroz integral ya lleva fibra, por lo tanto la absorción va a ser más lenta. ¿Qué productos son? El pan integral, la patata, la pasta integral, el arroz integral y las legumbres. Estos alimentos que acabamos de decir tienen un alto valor nutritivo, a pesar de que deben consumirse según el nivel de energía. Ya lo vimos en la pirámide de Laxey, es decir, de 4 a 6 raciones, pero si yo no camino nada no podré comer las 6 raciones y tendré que comer menos. ¿Qué pasa? Que ya estamos diciendo que estos alimentos llevan otros nutrientes, por lo tanto tiene que haber un equilibrio entre alimentación y ejercicio. Aportan energía a nuestro organismo y, como os estoy diciendo, contienen otros nutrientes como la fibra, las vitaminas, minerales y proteínas. Por eso es necesario que caminemos y que hagamos ejercicio para poder comer de estos alimentos que tienen otros nutrientes que no solamente sean hidratos de carbono. Es decir, que además de energía nos aportan otras funciones a nuestro organismo. ¿Qué es la energía? La fibra. Es un hidrato de carbono que no aporta energía y que sí que produce sensación de saciedad. Pero es un error pensar que la fibra adelgaza, aunque sí que es verdad que como nos sentimos más llenos, tenemos ganas de comer menos cantidades, ¿vale? Su presencia hace lo que estábamos diciendo antes. No es lo mismo comer arroz blanco, arroz sin cáscara, refinado, que arroz integral que lleva toda su cáscara, ¿vale? Porque entonces la presencia de esa fibra va a hacer que ese hidrato de carbono pase más lenta y gradualmente a la sangre. Además, la fibra hace que se regule el tránsito intestinal. Y como ya vimos también en uno de los primeros talleres, favorece cuando se toma fibra el que no aparezcan distintos cánceres intestinales. Los alimentos que tienen fibra pues son las verduras, las hortalizas, las frutas, las legumbres, los cereales integrales y los frutos secos. ¿Qué alimentos tienen más fibra? Pues mirar, en esta tabla lo tenemos incorporado según los distintos tipos de nutrientes que tienen fibra, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues de las legumbres, las alubias son las que más fibra tienen y las lentejas, que a lo mejor es lo que más comemos, tienen menos fibra. En cuanto a los cereales, pues bueno, lo que es el maíz integral, el trigo, la avena, luego los cornflakes, pero claro, los cornflakes y los crispies de arroz habrá que ver que no estén con azúcar y además que no lleven otros aditivos, porque podemos comer la avena normal y podemos comer el arroz integral normal. Y fijaros, el pan blanco solo tiene 3 gramos de fibra por 100 gramos de alimento. En cuanto a los frutos secos, pues fijaros, el mayor, los higos secos. Es verdad que los higos secos los tenemos comercializados, pero no están todo el año. Las ciruelas secas, las almendras,
y así sucesivamente. En cuanto a las frutas, la manzana tiene mucha fibra, que no la solemos comer mucho, y en cuanto a verduras, pues los espárragos tienen mucha, la zanahoria cruda, y así sucesivamente. Vale, hidratos de carbono simples y complejos. De los simples solo habría que tomar las frutas, de los complejos todo según el grado de energía, porque nos están aportando proteínas, vitaminas, minerales y fibra, ¿vale? Hidratos de carbono complejos, ¿vale? Proteínas. Las proteínas fundamentalmente sirven para el crecimiento. Acordaros que hablábamos así, ¿vale? Igual que lo de los hidratos de carbono, que no lo he dicho, enfocábamos hacia la energía del sol, ¿vale? Formación de huesos, de músculos, de ojos, de pelos, de uñas, ¿no? Pero, además de estar en la formación y la renovación de nuestras células, de nuestro organismo, de nuestros tejidos, también cumplen una función metabólica y reguladora porque forman parte de distintas enzimas y hormonas, ¿no? Entonces, intervienen en las defensas, en las gamma-globulinas y en el transporte, formando también hemoglobina, en el transporte de oxígeno, ¿vale? A ver, las proteínas están formadas por aminoácidos. Solo algunos de ellos se llaman esenciales, ¿vale? No se pueden sintetizar en nuestro organismo. Y llamamos proteínas de alto valor biológico aquellos que contienen los aminoácidos esenciales. ¿Y dónde se encuentran los aminoácidos esenciales? Son abundantes en alimentos de origen animal como la carne, el pescado, los huevos y los lácteos. Es decir, esos llevan todos los aminoácidos esenciales. Los alimentos de origen vegetal no contienen todos los aminoácidos esenciales, excepto la soja. Y no lo solemos utilizar mucho, ¿no? Combinados de una forma adecuada distintos tipos de vegetales, no tienen por qué producir un déficit de aminoácidos esenciales. Por ejemplo, y voy a iros poniendo, para que no sea todo, ¿no? Como hablábamos de la soja, pues fijaros, por ejemplo, para una comida o una cena, un buen plato de vegetales como pueden ser, ahí hay canónigos y tomatitos, y los daditos del tofu, junto a aderezados con sésamo, aceite, vinagre, limón o lo que sea. Una rebanadita de pan, ahí ya tenemos las dos cosas, los vegetales y las proteínas. Y luego abajo sería la fruta y una rebanada de pan integral. Y con eso sería una cena fantástica. Bien, proteínas de origen vegetal. Las encontramos en los frutos secos, legumbres, aunque también en cereales integrales, en verduras y frutas en menor cantidad. Los frutos secos y las legumbres ya han salido, es decir, ir recordando que hay una serie de alimentos que tenemos que comer más veces y que se llaman alimentos medicamentos que nos decían en la pirámide de la Sen. Y son estos que hay ahí, legumbres, frutos secos, cereales integrales, verduras y frutas, que junto con el pescado azul y el aceite de oliva serían esenciales para el funcionamiento de nuestro organismo. Vamos a ver un poquito cada uno de ellos. Los frutos secos contienen una gran cantidad de proteínas. También nos aportan grasas saludables y que no son saturadas. Deben consumirse en moderación debido a su elevado contenido calórico. Es igual que los hidratos de carbono, ¿no? Y contienen grasas insaturadas, proteínas, minerales y fibras. Por lo tanto, es un alimento medicamento, ¿vale? Fijaros la cantidad de proteínas que contienen, ¿vale? Si miramos abajo, 100 gramos de filete de ternera contienen más o menos 26 gramos de proteínas. He puesto distintas tablas, pero según la fuente pueden cambiar. Pero esto es para que nos hagamos un poco idea, ¿no? A ver, es verdad que el cacahuete lo que no puede ser es frito y con sal. Y no sería el fruto seco ideal, pero a nivel de proteínas sí. Pero, por ejemplo, la almendra, muy bien. Luego la avellana tiene un poquito menos, la nuez, ¿vale? Pero tienen también proteínas y no tienen grasas saturadas, como la carne.
Otro producto, las legumbres. Son una buena fuente de proteína, son un alimento muy completo ya que contienen hidratos de carbono, vitaminas, minerales, fibra y proteínas. Otro alimento medicamento junto con los frutos secos. Las proteínas vegetales de las legumbres mejoran la calidad cuando se asocian con cereales o con otros alimentos. Ahora vamos a ver, como por ejemplo el arroz. Pues uniendo ellos dos contienen todos los aminoácidos que se complementan. Por ejemplo, ¿veis? Legumbre más cereal, proteína de alto valor biológico, ¿vale? Entonces, aquí he puesto esta tabla que me parecía muy interesante porque la primera es la que hemos visto, legumbres más cereales integrales. Entonces, ¿qué platos podría poner ahí? Pues lentejas con arroz, cualquier legumbre con arroz, lentejas, alubias y garbanzos. Cuscús, que es trigo, que es cereal, con garbanzo, pero también podría ser con lenteja y con alubias. Garbanzos con trigo, con pastas alimentarias. Soja con arroz. Ya hemos visto que la soja tiene ya proteínas, pero bueno, se podría combinar. Garbanzos con pan. El pan integral, recordar. Pero también hay otras combinaciones, ¿no? Que son frutos secos y semillas con lácteos vegetales, es decir, avena o arroz con leche y frutos secos, ¿vale? Legumbres más frutos secos, pues por ejemplo, garbanzos con piñones, o con avellanas, o con almendras, ensaladas de lentejas con nueces, ¿vale? O ensalada de alubias con nueces, que las alubias tienen mucha fibra. Hummus, que son garbanzos triturados con semillas de sésamo. Luego, cereales integrales más lácteos vegetales. Es verdad que sería el arroz o avena con bebida de soja y frutos secos. Y luego frutos secos y semillas con cereales integrales, ensalada de arroz con frutos secos o pasta con nueces. De todos estos ejemplos ya puse algún menú la vez pasada, pero ahora vamos a poner alguno. Mirad, ya alguna vez os he pasado la ensalada de lentejas con quinoa. La quinoa es una semilla, por lo tanto es una de las combinaciones que decíamos. Es verdad que aquí en la foto le puse también unas mollitas de atún para que estuviera más bueno. Pero fijaros lo que pasa con una ensalada de este tipo, que coge los tres tipos de alimentos. Es decir, por un lado había canónigos, zanahoria, pepino. Por el otro lado estarían las lentejas y la quinoa, proteínas de alto valor biológico, y también tienen hidratos de carbono, tanto las lentejas como la quinoa, ¿vale? Y además, bueno, pues veis que llevaba también remolacha. Entonces, si yo me como un buen plato de esto, ya estoy comiéndolo todo y solamente le tendría que poner una naranja. ¿Por qué he puesto un cítrico? Porque hoy lo veremos. Llevan canónigos todas las hojas verdes, muchas tienen hierro. Entonces, siempre hay mejor que ponerlos con cítricos que no con lácteos. Eso lo veremos ahora más adelante. Otra comida, por ejemplo, serían las alubias, que además hemos visto que tienen mucha fibra. Estas son alubias canela. Llevan verdura, pero también he puesto una ensalada y en vez de tomar, que en la parte de abajo habría que tomar pues una pechuga o queso fresco o alguna así, podemos tomar unas nueces, que serían 7 nueces, desgranadas con unos granos de granada, que sería nuestra fruta. Por lo tanto, veis que hay mucha variabilidad para comer sano, y no siempre cuando uno dice que come saludablemente tiene por qué ser el pescado a la plancha, la carne a la plancha y la ensalada. Hay mucha variabilidad. Y todo ello dentro de la alimentación mediterránea. Vale. Vamos a ver ahora las legumbres, ¿vale? Una taza de legumbres cocidas, ¿cuántas proteínas tienen? Entonces, como hemos dicho antes, un filete, como pone abajo, de 100 gramos de ternera contiene 26 gramos de proteína. Mirad la soja, contiene 29 gramos de proteína. Las lentejas, 18 y así sucesivamente. Es decir, que cuando yo combino esto con un cereal, por ejemplo, con avena o con el trigo o con la espelta, aquí no viene la quinoa, pero porque la vamos a ver en el siguiente taller, pero también sería una buena, o con el arroz, ¿vale? El arroz tiene menos, tampoco pone ahí si es arroz blanco o arroz, o sea, refinado o arroz integral, pero en fin, tendríamos todos los aminoácidos, ¿vale? Vamos a ver ahora
hemos visto las proteínas de origen vegetal y nos hemos enfocado en los frutos secos y en las legumbres y en los cereales integrales, y ahora vamos a ver las proteínas de origen animal. Las carnes rojas, ternera, buey, cerdo y cordero. Ojo, cerdo. El cerdo no es carne blanca. Además de proteínas, contienen grasas saturadas, que esa es la diferencia con tomar más veces a la semana frutos secos, legumbres y cereales integrales, porque la carne contiene grasas saturadas que elevan nuestro nivel de colesterol, pero es verdad que también hay que comerla porque tienen otros elementos como es el hierro. Y las carnes blancas, que es el pollo, el pavo y el conejo, que tienen menos grasas saturadas. Por proporción, es más carne magra y menos grasa. Vamos a ver las proteínas que tienen. Fijaros, la carne de vaca ya lo hemos visto. El filete tenía unos 26 gramos por 100 gramos del alimento. La carne de pollo tiene más. Para mí encontrar esta tabla ha sido todo un descubrimiento, ¿no? Luego, por ejemplo, el salmón a la plancha tiene mucho, pero tiene muchas calorías, ¿vale? Por eso, tampoco, aunque sea pescado, hay que intentar comer las raciones de los 150 gramos, porque tiene mucha grasa. Grasa buena que ahora veremos, ¿vale? Luego, por ejemplo, veis que el queso, dependiendo de qué tipo de queso, como se le quita el suero, se le quita el agua, tiene más concentración, también tiene muchas proteínas por cada 100 gramos, ¿vale? Y la leche y el yogur tienen menos porque tienen más agua. Pescados, que también es una fuente de proteína animal. Vale, además de proteínas, contienen grasas poliinsaturadas del tipo omega 3. Por lo tanto, ya vamos viendo que a lo mejor lo que nos dice la dieta mediterránea es mejor comer el pescado, que nos dice más de 3 o 4 veces a la semana, mientras las carnes blancas sí, pero las carnes rojas con una vez a la semana tendríamos suficiente, y si alguna semana son 2, no pasa nada siempre que sean cortes magros. Entonces tenemos los blancos como la merluza, el bacalao, el lenguado, el rape, que nos aportan menos calorías porque son menos grasos, pero los azules, las sardinas, los boquerones, el salmón y el atún son más grasos, pero esas grasas que son poliinsaturadas nos protegen, nos ayudan a nuestra salud cardiovascular. Por ejemplo, una comida con pollo, pues sería nuestra ensalada, nuestras uvas que ahora son de temporada, y luego sería un asado, para que no fuera frito, de pollo con verduras. Hay verduras y verduras. Este lo he puesto con patata, ¿vale? Porque tampoco pasa nada. Ya nos ponía en la pirámide mediterránea que menos de 3 veces a la semana, pero se pueden comer patatas, ¿vale? Y luego, por ejemplo, una comida con pescado, ¿vale? Pues sería, ahí hay merluza, que no son las 4 rodajas, son una, pero hice la foto del plato con setas y guisantes, ¿vale? Con setas, no, con champiñón y guisantes, por eso ha salido ese color tan negruzco, y entonces podríamos comer quinoa, 30 gramos de quinoa, como si fuera arroz, pues quinoa, ¿vale? Que la quinoa la podríamos mezclar con los vegetales o lo podríamos acompañar una vez limpio con el pescado y la salsita del pescado. Bien, los huevos. Los huevos aportan proteínas de excelente calidad, ¿vale? Por término medio, 13 gramos por 100 gramos de producto. La clara contiene prácticamente solo proteínas, mientras que la yema también contiene grasas. Con los huevos. Han salido un estudio últimamente, ¿no? Porque primero los huevos, primero no se decía nada. Luego que había que limitarlos porque provocaban colesterol. Y ahora parece que es verdad que tiene grasas saturadas, pero que perfectamente, aunque tengas colesterol, aunque tengas diabetes, se pueden comer 4 veces a la semana. El problema es cómo cocines tú estos huevos. Es decir, si tú estos huevos los cocinas fritos, pues malamente, pero si los cocinas duros o a la plancha o en una tortilla o un revuelto, no habría ningún problema. Lácteos. Son una buena fuente de proteínas, además de contener calcio, ¿no? Los quesos tienen una media de 30 gramos de proteína por 100 gramos del producto, mientras que las leches, como ya hemos visto, 3 o 4 gramos, ¿vale? Y en el segundo taller o en el tercer taller os puse muchos ejemplos de distintos desayunos con leche, con queso fresco, con yogur, para ir variando. Bien.
Y ahora vamos a hablar de las grasas, que de las grasas en los talleres anteriores no lo tocamos mucho, porque lo íbamos a ver en este, ¿no? Y fijaros, esto sí que lo dijimos, ¿no? Las grasas son imprescindibles para que funcione correctamente nuestro organismo, ¿no? Se necesitan para construir membranas de las células, en la construcción de hormonas, en el desarrollo cerebral y para aislarnos del frío. Y es verdad que son la principal reserva energética de nuestro organismo. Por lo tanto, una dieta que sea light, que no lleve nada de grasa, no nos va a venir bien para nuestro organismo. Las grasas pueden ser de alimentos de origen animal, y entonces son la mantequilla, que no debemos de tomarla, porque para eso tenemos el aceite de oliva, eso se lo dejamos para los franceses, la mantequilla, el queso, la carne grasa, la yema del huevo, y aceites vegetales como los de coco y palma. El de palma ya lo sabíamos, pero el de coco, ahora hay una moda muy grande a utilizar el aceite de coco cuando nosotros tenemos nuestro aceite de oliva extra virgen, ¿vale? Yo no sé las bondades del aceite de coco, solo sé que estos datos están sacados del Ministerio de Sanidad de Estilos de Vida Saludable, ¿vale? En esa página os podéis meter y está. Por lo tanto, yo no puedo recomendar el aceite de coco. Estas grasas saturadas elevan los niveles de colesterol malo, el LDL, y por tanto aumentan el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, tendremos que tomarlo en su justa medida. Luego tenemos las grasas saturadas que hemos visto, que son fundamentalmente de origen animal, excepto los aceites de coco y palma. Tenemos las grasas insaturadas, que los pescados, además de tener proteínas de igual calidad que las carnes, tienen la ventaja de que la grasa insaturada es más soluble para el organismo. ¿Dónde se encuentran las grasas insaturadas? En el aceite de oliva virgen extra, girasol, soja, pescados azules, en los frutos secos, como son las avellanas, las almendras o las nueces. Vuelven a salir frutos secos, ¿vale? El aceite y el pescado, alimentos, medicamentos, recordar, y contribuyen a prevenir enfermedades cardiovasculares, inflamatorias de la piel y de algunos tipos de cánceres. Alguna vez lo he dicho, yo tengo psoriasis y ya hace mucho tiempo mi dermatóloga me dijo que comiera todos los días, bueno, aceite de oliva por supuesto, pero que comiera salmón porque tiene gran cantidad de esta grasa insaturada que va a ayudar a que la piel esté como más nutrida, más elástica, aparte de otra serie de cosas. Vale. Las grasas insaturadas tenemos de dos tipos, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Las monoinsaturadas, ¿dónde se encuentran? En el aceite de oliva, en los frutos secos, en algunos pescados como el bacalao, la caballa y el arenque, y algunos aves como el pollo y el pato, y los aguacates. Por eso recordar que os puse cuando hablamos de los desayunos, que a lo mejor no todos los días, pero que podría ser por variar, que algún día a la semana nos podríamos poner una tostada con aguacate. Estos, al contrario que las grasas saturadas, ayudan a reducir el LDL, que es el colesterol malo, y aumentan ligeramente el colesterol bueno, que es HDL. Bien, ¿cuáles son las grasas poliinsaturadas? Hay de dos tipos, los omega 6 y los omega 3. Los omega 6 predominan en el aceite de girasol, aunque también se encuentra en el de maíz y en el de soja, en frutos secos como nueces, piñones y pipas de girasol, y ayudan a reducir el colesterol. Bueno, un poco como las grasas monoinsaturadas. Y el omega 3 son las grasas características del pescado, ¿no? Azul, salmón, atún, sardina, anchoa, y protegen frente a enfermedades cardiovasculares. Por eso, la moda de comercializar leches, cuando ya hablamos de las etiquetas, leches con omega 3, leches con omega 6, leches con calcio. La leche es la leche y yo luego tendré que comer otras fuentes de aceites, de frutos secos, de legumbres, de semillas y de pescados azules para tomar todo esto. Porque todavía no se ha descubierto muy bien cómo esas partículas que meten en la leche, que son añadidas, como el azúcar añadido, realmente si se aprovechan
y tampoco se sabe si pueden ser algo perjudiciales para la salud. Y por último tenemos entonces las grasas saturadas, las grasas insaturadas y las grasas trans. Son grasas hidrogenadas que se han hecho por manipulación industrial de grasas vegetales. En ese proceso que utilizan las industrias, lo que hacen es que las grasas insaturadas pasan a ser saturadas y de ser líquidas pasan a ser sólidas en temperatura ambiente. Y se pueden encontrar, ya lo sabemos, en las patatas fritas, en los snacks, en los bizcochos, en los bollos, en las galletas y en todas las comidas preparadas, porque dan mayor consistencia. ¿Qué son las comidas preparadas industrialmente? Ya vimos un poquito la semana pasada. Son aquellas que resultan de alimentos de origen animal o vegetal naturales, los trocean, los conservan, los cocinan, les añaden azúcar, sal, aditivos, colorantes y entonces sacan, pues eso, un plato elaborado. Las grasas trans no producen ningún efecto beneficioso sobre la salud y, al igual que las saturadas, elevan el colesterol malo y descienden el colesterol bueno. Y se debe evitar, como ya vimos en el taller anterior, la compra de estos alimentos. Bueno, hemos visto ya los macronutrientes, ¿vale? Las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono. La Organización Mundial de la Salud ha establecido las siguientes proporciones. Lo que decía, la mitad en forma de hidratos de carbono, 55-60%, todo ello integral. Y luego, las proteínas el 15% y las grasas, sobre todo del aceite de oliva y de los frutos secos, el 30% restante. Fijaros, por eso las grasas hay que comer menos cantidad, porque 1 gramo de hidratos de carbono nos aporta 4 calorías, 1 gramo de proteínas nos aporta 4 calorías, pero 1 gramo de grasa nos aporta 9 kilocalorías. Luego, las calorías de los alimentos dependen de la preparación, porque 100 gramos de patatas cocidas tienen 86 calorías, 100 gramos de patatas fritas en casa, 223 calorías, y 100 gramos de patatas chips tiene 500 calorías. O sea, que el mismo producto es lo mismo que si yo como salmón a la plancha que si lo hago rebozado. O cualquier otro producto, o si yo como el pollo a la plancha y si lo hago rebozado, ¿no? Cualquier carne o pescado rebozado tiene muchas más calorías porque absorbe el aceite. Es verdad que el aceite nos han dicho que es bueno, pero sobre todo en natural, no cuando es en fritos. Y vamos con los micronutrientes. Vamos a empezar con las vitaminas, ¿vale? Nuestro organismo no es capaz de producir la mayoría de ellas, las tenemos que ingerir y muchas de ellas de forma diaria, todos los días y extraerlas de los alimentos. Son esenciales para regular las funciones de nuestro organismo. Y es verdad que las vitaminas son sensibles al calor, por lo tanto debemos de tener cuidado cuando los cocinamos. De ahí unas recomendaciones para conseguir la menor pérdida de nutrientes durante el cocinado de las hortalizas o verduras antes de consumirlas. Recomendaciones tenemos: cortarlas en grandes trozos y no remojarlas, y si se puede con la piel, mejor. Utilizar la menor cantidad posible de agua, si es posible en una olla tapada y con poca sal. Cuanto menor sea el tiempo de cocción, menor pérdida de nutrientes del alimento. Por lo tanto, lo ideal será al vapor, al baño María o en olla a presión, porque hay elevadas temperaturas, pero menor tiempo que cuando yo lo hago hervido o cocido. Yo os he puesto ahí esa foto de una vaporera. Desde que me compré la vaporera es lo mejor que hay. Primero, porque me ahorra tiempo y segundo, porque están los alimentos no destruidos y están, pues que no han perdido ni su forma ni su color. Seguimos con las recomendaciones.
aprovechar el líquido de cocción para elaborar otros platos, como puede ser cocido, sopa, purés, salsas. Debemos de lavar cuidadosamente todos los vegetales, si es posible con 2 gotitas de lejía para que se produzca la correcta desinfección. Y el utilizar limón o vinagre para aderezar, para conversar. Esto ya lo veremos, ¿no? Por ejemplo, todos los vegetales, mejor con limón, se aprovecha más el hierro. Ahora lo veremos, pero como ha salido el tema, os lo digo. Y las últimas recomendaciones. Si se utilizan verduras congeladas, es mejor hacerlas cuando todavía están congeladas, es decir, no hace falta que las descongelemos, ¿no? Y, por ejemplo, también se conserva mucho todos los nutrientes cuando yo cocino las hortalizas al horno, envolviéndolas en un pliego de aluminio, ¿vale? O con papel del horno también, porque ahí se quedan en su jugo y no hace falta que les pongan ni mucho aceite ni mucha sal. Y porque es mejor luego recordar que aliñar las verduras y las hortalizas con aceite de oliva extra virgen. Las vitaminas tenemos de 2 tipos, las liposolubles y las hidrosolubles. Las liposolubles son las que son solubles en grasas, por eso tenemos que tomar alimentos grasos, para tomar este tipo de vitaminas. Y las hidrosolubles son solubles en agua. Las liposolubles, la A, la D, la E y la K, esas son las más importantes. Y en las hidrosolubles, solubles en agua, las del grupo B y la C. La vitamina C la he sacado no porque ahora vayamos a hablar exhaustivamente de cada propiedad de cada vitamina, ¿no? Es todas las frutas que llevan vitamina C, tenemos que tomarlas todos los días porque es un excelente antioxidante y nos ayuda mucho a la hora de todas las enfermedades respiratorias. ¿Qué alimentos tenemos ricos en vitamina C? La naranja, pero daros cuenta que el brócoli tiene más, que las espinacas tienen una chispitina menos, que la fresa tiene más, que la piña también tiene, y que el kiwi tiene muchísimo más. Es decir, que aunque no tenemos naranja todo el año, pero sí que tenemos brócoli, sí que en otra época del año tenemos fresa, sí que tenemos espinacas. Las vitaminas del grupo B, ¿vale? Se encuentran en muchos alimentos, en los pescados, en el hígado, en los huevos, en la leche, en los frutos secos, los cereales integrales, las legumbres y las verduras, ¿vale? En todas las mismas cosas que hemos estado viendo antes. Del grupo vamos a hablar de 2, del ácido fólico y de la vitamina B12, porque, bueno, me lo pidieron en un taller y ya pues hice estos esquemas y creo que son muy interesantes. El ácido fólico o vitamina B9, ¿no? Entonces se encuentra en todas las hojas verdes, en las frutas cítricas y en los frijoles, en los alimentos, medicamentos, verduras, frutas y legumbres, ¿no? Como todas las vitaminas hidrosolubles, el ácido fólico es hidrosoluble, se elimina lo sobrante por la orina y quiere decir que el cuerpo no lo almacena y por eso es necesario que todos los días comamos alimentos que nos suministren el ácido fólico necesario. ¿Para qué ayuda el ácido fólico? Crecimiento de tejidos, al igual que con la vitamina B12 y la vitamina C, pues para construir nuevas proteínas, en la formación de los glóbulos rojos, también en la construcción del ADN tan importante en la genética. ¿Y qué requerimientos son? Pues en los hombres y mujeres de 14 años en adelante 400 microgramos al día, en las mujeres embarazadas 600 microgramos al día, por eso muchas veces dan suplementos, y en las lactantes 500 microgramos al día. ¿Dónde encontramos el ácido fólico? Pues lo encontramos lo he puesto esto aquí porque luego vosotros en casa podéis poner el stop y podéis ver un poquito, hacer composiciones de menús para poder tener los 400 microgramos que necesitamos al día. Pero, por ejemplo, si nos vamos a las verduras, tienen menos, pero todos ellos tienen 150, 100.
El mango, mora, también tiene un poco, pero las legumbres tienen muchísimo. Las habas, las judías pintas, las alubias ya tienen 450 a 100 gramos. Es verdad que nuestras raciones son de 40 gramos, porque no hacemos tanto ejercicio físico, pero ya estaríamos tomando la mitad de las necesidades. Con una fruta, con unas pocas verduras y con algún cereal, ya lo tendríamos ese día cubierto, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos pipas de girasol. Ya en el último taller hablaremos un poco de distintas semillas, ¿no? Pero, por ejemplo, las pipas de girasol las podríamos emplear para todas las ensaladas, aderezar. No nos vamos a comer 100 gramos, pero aderezar todas las ensaladas, al igual que el sésamo que pongo ahí. Entonces, son cosas, alimentos que tienen nutrientes muy potentes que nos van a ayudar a comer la cantidad de vitaminas y de minerales que necesitamos de todos los alimentos. Entonces, de los cereales, la que más tiene son las pipas de girasol, que podrían ir muy bien a la ensalada, y esas son las semillas de sésamo que os he dicho, y luego alimentos de origen animal, pues tenemos los huevos de gallina, y la leche entera un poco y las pechugas que también tienen y algunos pescados, ¿vale? Por lo tanto, si comemos una alimentación variada como hemos explicado en el menú saludable, tendríamos todos los requerimientos de ácido fólico necesarios. Vitamina B12, hidrosoluble, se disuelve en agua. Después de que el cuerpo utiliza la vitamina que tiene, se orina por la orina, ¿no? Y aquí sí que a veces sí que se almacena cierta parte de vitamina B12 por los años en el hígado, ¿vale? ¿Qué funciones tiene la vitamina B12? También ayuda como el ácido fólico en el metabolismo de las proteínas, en la formación de los glóbulos rojos y en el mantenimiento del sistema nervioso central. Por eso en las personas mayores muchas veces en la analítica se le pide la vitamina B12 porque si tiene deficiencia normalmente se le da de forma oral o inyectada. ¿Dónde encontramos? Pues en el hígado, pero no vamos a comer mucho porque tiene mucha grasa saturada. El marisco como las almejas tiene mucho, la carne de las aves, los huevos, los lácteos, algunos cereales fortificados y las levaduras nutricionales para el desayuno. ¿Cuál esto? Esto necesita menos cantidad. Hombres y mujeres mayores de 14 años, 2,4 microgramos al día. Mujeres y adolescentes embarazadas, 2,6. Y mujeres y adolescentes y lactantes, 2,8. ¿Dónde tenemos las vitaminas B12? Pues también tenemos en las vísceras, pero eso lo vamos a comer menos. Tenemos en las carnes, ¿vale? Luego, fijaros, el conejo que tiene las grasas, menos grasas saturadas que pudiera tener la ternera o el hígado, tiene mucha cantidad, ¿vale? Pero fijaros, otra vez, la sardina, todo el pescado azul, los mejillones, ¿vale? Que ese es barato. Luego a lo mejor los percebes son caros, pero los mejillones son baratos. Los huevos, el queso, la leche y el yogur. Es decir, que con una alimentación saludable tenemos todo, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, la vitamina D, ¿vale? La vitamina D también hablaremos cuando hablemos del calcio, ¿no? Entonces, es necesario para que el calcio se deposite en los huesos, ¿no? Y fijaros lo que pone abajo. El 80% de los requerimientos diarios se obtienen tomando el sol 15-30 minutos y el otro 20% es de la dieta. ¿Y dónde está? También en los pescados grasos. Bien, la vitamina D, ¿dónde la tenemos? Pues mirar, volvemos a lo mismo. Todos los pescados azules tienen, el jurel, todo eso tiene, la sardina, todo eso tiene, ¿vale? El huevo, la leche, la mantequilla y los quesos, ¿vale? Y luego pone cereales, leches y bebidas enriquecidas. Y el sol. ¿Y por qué ponía a esa pareja caminando? Porque también, cada vez que yo camino y choca el trocánter con la cadera, también es una manera de que se vaya reabsorbiendo el calcio. La vitamina E, que es muy importante y sobre todo también es antioxidante y tiene también, pues está en los aceites, en el aguacate y en los frutos rojos, en los frutos secos. Mirad, fijaros, el aceite tiene un montón.
las semillas de girasol, las almendras, los piñones, las nueces, los albaricoques secos, el salmón, las espinacas, la quinoa, también tiene vitamina E, las ostras, el kiwi y las moras. La vitamina K en todas las verduras de hoja verde y frutos también verdes. ¿Qué descubrimos? Que bailando con las vitaminas descubrimos que hay que comer frutas y verduras de todos los colores, aceite de oliva, pescados, semillas y frutos secos. Y no nos queda mucho. Vamos a ver los minerales. Al igual que las vitaminas, no los puede sintetizar nuestro organismo, sino que debemos obtenerlos a partir de la alimentación. Nos ayudan también a formar tejidos como los huesos y los dientes y regulan distintos procesos esenciales como es el transporte de oxígeno por los glóbulos rojos y la coagulación, entre otras de las funciones que tienen los minerales. Hay dos minerales que son los que más abundan en nuestro organismo, que es el calcio y el hierro. El calcio es el mineral más abundante de nuestro organismo y la principal función es ayudar en la construcción de huesos y dientes. Y está en muchos alimentos además de la leche. ¿Cuáles son los requerimientos de calcio? Pues ahí los tenemos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, las personas mayores de 50, que tenemos todos, tenemos 120 miligramos de calcio. Y aquí tenemos, por lo tanto, podemos hacerlo, ¿no? Y he puesto yo las semillas de sésamo, porque ya veremos el taller que viene que podemos enriquecer con semillas todos los platos que hagamos, ¿no? Pero bueno, lo mismo, si yo necesito un requerimiento de 1200, pues hago la composición. Si me tomo un vaso de leche, pues son 150. Si me tomo un yogur, son 140. Si luego tomo una ración de frutos secos, que hemos dicho entre 1 y 3, pero bueno, también de ahí saco otro poco. Si tomo sardinas en aceite, luego el huevo también tiene, las legumbres también tiene, es decir, es fácil. Si yo tomo luego por ejemplo también los pescados, 184 gramos, ¿no? Bien, si yo hago una alimentación variada, voy a obtenerlo perfectamente los requerimientos que necesito. Lo que pasa es que lo que no puedo hacer es comer mucho pan, llenarme de pan de pan blanco no tiene ningún nutriente, ¿no? El envejecimiento de los huesos es natural, al igual que el envejecimiento de la cara y las arrugas que tenemos. Para mejorar los huesos no hace falta tomar calcio añadido, a no ser que sea por prescripción médica. Lo mejor es una dieta variable y saludable, tomar el sol y caminar. Serían las 3 recomendaciones. El hierro. Estas serían las necesidades de hierro que tenemos, ¿vale? Si volvemos a ver las personas de 20 años en adelante, serían unos 20 miligramos día y las mujeres 20 a 49. Bueno, dice 50 años en adelante, 10 miligramos día. Y aquí tenemos, ¿vale? Entonces tenemos la sangre, pero la sangre, al igual que las vísceras, no tiene muchas grasas saturadas, ¿vale? Entonces, pero sí tenemos, por ejemplo, fijaros, los berberechos, la chirla, tenemos también la yema, los pistachos, las legumbres, los piñones, las almendras, las espinacas, los frutos secos, ¿vale? Es decir, volvemos a lo mismo. Estamos haciendo todo este repaso de los macronutrientes y los micronutrientes, pero tenemos que meternos en la cabeza que lo importante ya lo sabemos. Trucos para aprovechar mejor los nutrientes. Lo que ya hemos dicho, tomar el sol entre 10 y 20 minutos por la mañana a primera hora, porque de esa manera, según pone aquí, se sintetiza la vitamina D y luego eso va a hacer que se absorba mejor el calcio, ¿vale? Además de tomar una alimentación variada. Otro truco sería tomar hierro con vitamina C. Es decir, que si yo estoy tomando unos vegetales, pues lo tome con limón, ¿vale? O unas legumbres, incluso le puedo poner limón. En las carnes y pescados, con limón. Y van a interrumpir la absorción el café y el té. Por lo tanto, no puedo tomarme
Si me he tomado un plato de espinacas y le he puesto limón, no puedo acabar con un té o con un café. Tendré que esperar pues a que pase las 2 horas de la digestión. Y luego tampoco no mezclar calcio y hierro. Es decir, que nos puede gustar y un día puedo hacer unas espinacas y ponerlas con bechamel, por ejemplo, ¿no? Pero el hierro se va a absorber menos. Y aquí llego más o menos al fin del repaso de todo esto. La conclusión, que también la veremos en el último día, volveré a poner dónde nos tenemos que sujetar. Frutas, verduras, legumbres, frutos secos, cereales integrales y pescado, junto con el aceite de oliva. Eso es lo fundamental. Son los alimentos, medicamentos que van a hacer que yo aporte todos los nutrientes al organismo para que pueda funcionar bien. Y hoy de atención consciente lo que vamos a hacer es el recorrido de la respiración y durante el primer bocado. Entonces, lo que vamos a hacer primero es atender a nuestra respiración y para eso nos sentamos apoyando los pies, las nalgas y la espalda bien apoyada en el respaldo, los hombros abiertos a la experiencia, la cara erguida pero un poco bajamos el mentón, las manos reposan en los muslos y cerramos los ojos. Y al cerrar los ojos, lo primero que hacemos es llevar nuestra atención a la respiración. Tal y como es en este mismo instante. Sintiendo cómo se eleva el vientre, sintiendo cómo baja el vientre. Al inspirar siento cómo entra el aire por la nariz, llega al pecho y llega al vientre. Y al exhalar el vientre se hunde el pecho y sale por la nariz. Estemos muy atentos a la inspiración completa y a la exhalación completa y todas las estructuras que se mueven en ese mismo instante. Ahora mismo no tenemos nada que hacer, solo estar aquí y ahora atendiendo al aire cómo entra, al aire cómo sale, las sensaciones al entrar el aire, las sensaciones al salir el aire. No nos preocupe que nuestra mente se distraiga. Cuando se distrae en distintos pensamientos, nosotros la traemos a la consciencia de la respiración. Y ahora que estamos concentrados y sin dejar las sensaciones en la respiración, seguimos con los ojos cerrados. Y vamos a visualizar uno de los alimentos que comemos diariamente, el que más os guste, pero yo os aconsejo que visualicéis una ensalada llena de distintos alimentos que tengan diferentes colores y diferentes texturas. Nosotros, aquí sentados, respiramos y visualizamos una ensalada o un plato que sea muy atrayente con distintos colores y texturas delante de nuestros ojos. Y cuando lo tenemos ya visualizado, voy a ir diciendo una serie de frases, no para analizar, sino para hacernos sentir lo importante que es comer en un estado de presencia. Y vamos a sentir las personas que colocaron los alimentos
en la tienda y los venden. Todas aquellas personas que transportan estos alimentos para que nosotros los tengamos a nuestra disposición. Vamos a sentir y respetar las personas que cultivaron los vegetales y las frutas de nuestra ensalada o los frutos secos de nuestra ensalada. Las personas que ayudaron a crecer a estas frutas y a estos vegetales. También vamos a respetar a la tierra y al agua que ofrecieron todos sus elementos para que se pudieran nutrir nuestros vegetales y nuestras frutas que tenemos delante de nosotros. La luz del sol que los ayudó a crecer, la lluvia y el rocío que refrescó a nuestros vegetales. Las abejas y todos los animales que permitieron que surgieran flores, semillas y que después éstas germinasen y se convirtiesen en un alimento. En tu plato no solamente hay algo aséptico que hemos comprado del supermercado o del mercado, sino que todo esto, todas estas personas que con su dedicación hacen posible que esto llegue a tu casa, que la tierra, el agua, el sol y otros animales contribuyen a que todo esto llegue a tu casa. ¿Qué podrías hacer para respetar la comida que vas a tomar? No engullirla, no comerla, como ya hemos dicho, viendo la tele o haciendo otras cosas, sino con todo el respeto de todo ese trabajo que hay detrás, de toda esa energía de la tierra que hay detrás. Permite a tu mente, a tu corazón, que dé respuesta a esta pregunta de manera silenciosa y sin reflexionar demasiado. Permite que brote la amabilidad, la consciencia y la presencia cada vez que estés comiendo y en este momento. Toma conciencia de toda la energía, el esfuerzo y el trabajo de muchos seres para que tú tengas en tu plato una comida. Volvemos a la respiración, dejamos de visualizar nuestro plato, volvemos a la respiración y hacemos 2 respiraciones lentas y profundas. Abrir los ojos. Seguro que, como siempre que hacemos meditación, estáis más serenos, más tranquilos y más conscientes. ¿Cuál es mi recomendación? Que antes de comer no vamos a hacer toda esta reflexión, pero sí que cuando nos pongamos delante de nuestro plato hagamos unas respiraciones para que intentemos que sea todo lo más consciente posible, ya que hay mucho esfuerzo y mucho trabajo y mucha energía de la naturaleza para que nosotros podamos comer todo el día. Recordad, nuestros ancestros lo tenían que recolectar, limpiar, criar, cultivar, todo ellos solos. Ahora tenemos el trabajo de mucha gente, de la naturaleza y de muchos animales que también contribuyen a que todo funcione mejor. Con esto acabamos hoy y seguimos. ¿Qué he añadido? Pues he añadido el recorrido de la respiración, es decir, que antes de cada comida conectemos un segundo no, pero unos segundos para hacer 2 o 3 respiraciones, para sentir nuestra respiración. ¿Para qué? Para que no engullamos la comida, para que comamos con presencia, para que seamos conscientes de masticar, para que demos tiempo a nuestro estómago a que tenga plenitud y pueda mandar esos mensajes a nuestro cerebro de que estamos llenos.
Después, lo de siempre que ya hemos revisado antes, y solamente he puesto al final 2 cosas más, que es utilizar la combinación de proteínas vegetales, nos puede ir muy bien. Ya os he dado varios platos y varios trucos en el taller anterior y en este, y evitar algunas combinaciones minerales, como hemos visto al final, para que se puedan reabsorber mejor. Y con esto, yo sé que ha sido muy exhaustivo, llevamos 1 hora juntos, pero también es verdad que al estar grabado tenéis la posibilidad de hacer pausa, revisar un día los macronutrientes, otro día los micronutrientes y otro día hacer la visualización. Porque, bueno, el trabajar online tiene algunos perjuicios, no permite el contacto, pero tiene otros beneficios, como es este, que yo la información la tengo accesible. Como siempre os digo, muchas gracias, muchísimas gracias por estar conmigo, por escucharme y sobre todo que mi deseo sea que cada vez tengáis mejor calidad de vida y que podáis disfrutar de la vida. Así que hasta el próximo taller, un saludo.